guiar a las familias hacia Cristo. Pero a pesar de eso, mi intención es que podamos ver este tema conforme a la palabra de Dios. Amén. Y yo quiero que iniciemos pensando en lo siguiente. ¿Quiénes no tienen hijos acá? Ok. Les recuerdo a esos que no tienen hijos que este mensaje también es para ustedes. Aquellos que han criado, ¿quiénes han criado ya? Que sus hijos son muchachos grandes. Fíjese, la gran mayoría. Este mensaje también es para ustedes. Este mensaje es para la iglesia de Cristo. ¿Y quiénes son iglesia de Cristo aquí? Todos. Este mensaje es para todos. Ahora, piense por un instante que su hijo, o su nieto, o su sobrino, o su hermanito, lo invitan a un cumpleaños infantil. Y usted llega allá, va buscando la dirección, y cuando llega se encuentra esto. Y cuando usted llega al cumpleaños donde usted está llevando a su hijo, su hermanito, su nieto, usted se encuentra con eso. Dicen por ahí que una imagen vale más que 1000 palabras. Y en esa imagen se dice mucho de cómo está la sociedad dominicana hoy en día. Y ver un grupo de niños en un cumpleaños supuestamente bailando dembow de manera inocente, ¿verdad? Ver esos niños en ese nivel de, ni siquiera sé cómo llamarlo, de depravación, de, no sé, esa es la condición en cómo está nuestra niñez. Pero ver esa foto es solo pasarle por arriba a lo que está pasando en nuestra sociedad. Si usted no ha leído el periódico, déjeme actualizarlo. El sábado 11 de enero del 2020, Listín Diario publicó un artículo que se llamaba "Adolescentes irrumpen con saña", saña es crueldad, irrumpen con crueldad en el mundo del crimen. Violaciones grupales, torturas macabras, sadismo, crueldad, asesinatos seriales son parte de los actos atroces que han sido perpetrados por menores de edad en la República Dominicana y que han conmocionado toda la sociedad. Sé que es muy de mañana para pensar en estas cosas, pero para ver la realidad que está viviendo la niñez en la República Dominicana, tenemos que seguir cavando más hondo. Ese mismo artículo da algunos ejemplos. Por ejemplo, dice ese artículo que en junio a los taxistas lo apuñalaban en repetidas ocasiones hasta dejar a esas personas desangrar. Esto lo hacían menores de edad. Al mismo tiempo, ellos tenían relaciones sexuales mientras los cuerpos se desangraban. Eso pasó aquí, eso no pasó en Pekín, eso pasó acá en la República Dominicana. Era una banda de menores que cuando los atraparon y declararon, dijeron que sí, que ellos son culpables, y no solo eso. Hubo 2 jovencitas que dijeron que ellas les gustaba cuando veían la sangre correr de sus víctimas. Eso pasó aquí. Esos jovencitos ya todos están sueltos. Le dieron como 5 años por ser menores. Pero también dice que en julio del 2016, una niña de 5 años fue abusada sexualmente, fue asesinada y su cuerpo lo colocaron en una funda plástica. Esto lo hizo un menor de edad también a otro niño menor en Villafaro, Santo Domingo Este. Pero también en el 2019, 3 menores fueron asesinados por sus compañeros en sus mismas aulas, en sus mismos centros educativos. Así está la niñez. Así está el mundo. ¿Qué sucede? Que esos actos atroces que usted y yo
contemplamos con la boca abierta, también los están contemplando todos los niños que están a nuestro alrededor. Esos asesinatos cometidos en centros de educación también fueron vistos por decenas de niños. Así está la niñez. Tenemos niños hoy en día expuestos a la violencia, a la crueldad, a tantas cosas terribles que son producto del pecado en el corazón del hombre. Ahora la pregunta es, les preguntaba, ¿cuántos son iglesia acá? Tú como iglesia, ¿qué vas a hacer con esta situación? Tú como iglesia, ¿qué estás haciendo en favor de la niñez? Lo que vamos a hablar está centrado en uno de los proverbios más conocidos de la Biblia, Proverbios 22:6. Se lo saben de memoria, supongo, ¿verdad que sí? Ok, vamos a repetirlo todos. 1, 2, 3. Instruye y aun cuando fuere viejo. Proverbios 22:6. Nosotros como iglesia estamos llamados a ser un centro de instrucción para la niñez. A que eso que no se encuentra allá afuera, los niños puedan recibirlo acá adentro. A que en medio de un mundo depravado, nosotros podamos ser luz a la niñez. Pero antes quisiera aclarar un pequeño punto de ese versículo. Si bien es cierto que ese versículo es muy conocido, al mismo tiempo suele ser muy mal interpretado. La primera parte dice que si instruyes al niño en su camino, ¿qué va a pasar? No se va a apartar de él. En la vida práctica, ¿eso es 100% así? ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia lo dice? ¿Está mintiendo Dios en su palabra? ¿Qué sucede? Tenemos que ver el libro de Proverbios en su contexto. ¿Cómo funciona este libro? Los proverbios son dichos sabios para guiarnos a la sabiduría. Como Proverbios 12:15 que está ahí, el camino del necio es derecho en su propia opinión, más el que obedece al consejo es sabio. Es como donde se enfrentan el sabio versus el necio, el prudente versus el imprudente. Y la idea es llevarnos a acciones sabias. Ahora, ¿qué sucede? Este no es un libro de promesas. Porque tú instruyas al niño en su camino, que por cierto ni siquiera dice que es en el camino de Dios, está hablando en el camino del niño. La idea es del pasaje que tú guíes al niño en su caminar, en su vida, y esas enseñanzas que tú le dejes a él van a estar con él de por vida. Eso no siempre se va a cumplir, porque la idea es un consejo sabio. Por ejemplo, para darme a entender, yo puedo darte un consejo sabio a ti que eres conductor y decirte, conduce a baja velocidad para evitar accidentes. Conduce a baja velocidad y evita accidentes. El que tú conduzcas a baja velocidad, ¿eso quiere decir que no hay manera de que tú te accidentes? No. Ahora, ¿es sabio manejar de manera prudente? Sí. Sí, entonces lo mismo pasa con este pasaje. Instruye al niño en su camino, es algo sabio que podemos hacer como padres. Instruir a los niños es algo sabio que podemos hacer como iglesia. Aunque no es una promesa, aunque no es una garantía, sabemos que la idea en este pasaje es que la norma, lo normal, lo cotidiano debería ser que nosotros instruyamos a los niños para que ellos puedan caminar solos, para que ellos puedan caminar en la senda correcta. La idea es que instruir al niño en su camino debe darte más oportunidades para que ellos anden por el camino correcto. Y donde quiero enfocarme es en la idea de instruir que tiene ese pasaje.
por citarte dos de los proverbios que tenemos ahí en pantalla. Proverbios 20:11 dice, aunque el muchacho, esa palabra muchacho es la misma palabra que niño en Proverbios 22:6. Y dice, aunque el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. El muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta es limpia y recta. Si se porta bien, va a dar buen testimonio el muchacho. El 22:15 dice, por el contrario, la necedad está ligada al ¿qué? ¿En el qué? El corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo hará alejar de ahí. La idea de la palabra muchacho o niño que encontramos en Proverbios regularmente está amarrada a la corrección, a la corrección. No es solamente enseñanza, sino también corrección. Y quiero aludir al significado original de la palabra instruir. Instruir en Proverbios 22:6 puede significar adiestrar, dedicar, ¿y qué dice la última? Entrenar. Y yo quiero que usted se grabe ahí, ese sinónimo. Instruir es igual a entrenar. Nosotros como iglesia estamos llamados a ser un centro de entrenamiento para la niñez. Entrenar no es solamente venir y dar un discurso, decir una palabra. Entrenar tiene que ver con motivar, tiene que ver con enseñar, tiene que ver con corregir, tiene que ver con preparar a alguien. Así como un coach de bateo le enseña a batear a un niño y le dice, mira, tienes que sostenerlo acá, tienes que mirar bien la pelota, tienes que dar el swing de tal manera. Y cuando el niño se equivoca y da el swing de manera incorrecta, vuelve el coach y le dice, no, mira, tienes que bajar un poco la cadera acá, tienes que ponerte así. Ese entrenamiento constante, esa es la idea de instruir en Proverbios. Ahora, esta es la pregunta del amado televidente. Ya que sabemos que la iglesia está llamada a ser un centro de entrenamiento para la niñez, la pregunta es, ¿cómo la iglesia puede llegar a hacer eso? Nosotros todos, como iglesia de Cristo, ¿cómo podemos hacer de nuestra congregación un centro de entrenamiento para el corazón de los niños? ¿Cómo lo hacemos? De eso vamos a hablar en lo adelante. La iglesia, como un centro de entrenamiento para la niñez, necesita al menos estas 4 cosas que tenemos en pantalla. Necesita de una cosmovisión bíblica, necesita de padres comprometidos, necesita de siervos dedicados a servir a la niñez, necesita de estrategias de alcance para llegar a esos niños que no conocen de Cristo. La iglesia necesita de una cosmovisión bíblica acerca de la niñez. Hay un pasaje que yo sé que ustedes se lo saben, incluso se ha tratado desde acá, desde este púlpito, en varias ocasiones. Y es lo que dice Marcos 10, en su versículo 13 y 14, ¿lo recuerdan? Y le presentaban niños a Jesús para que los tocase, y los discípulos, ¿qué hacían? Reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo, ¿qué hizo Jesús? Se indignó. Y les dijo, ¿qué les dijo Jesús? No se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Déjenlos venir a mí. Y no quiero dar muchos detalles sobre este pasaje con relación a la cosmovisión que debemos tener acerca de la niñez. Quiero enfocarme en cómo reaccionó Jesús ante la realidad de que había personas que estaban impidiendo que los niños vinieran. Dice la palabra que él se indignó. Esa palabra, usted la ve así, pero esa es una palabra muy fuerte. Muy fuerte. La idea original de indignarse que se escribió ahí es alguien que está bien enojado, alguien que está bien molesto. Si hubiese sido un dominicano que escribe Marcos 10, quizás hubiese puesto que Jesús pasó un pique santo en ese momento. Se indignó en gran manera. Y para que Jesús se indigne, tiene que pasar algo grave. Tiene que ser algo muy grave, muy serio. El Señor
te está diciendo que la niñez es algo serio. Que instruir a los niños, que la iglesia se preocupe porque los niños se acerquen a Jesús, es algo digno de que el Señor se sienta enojado, de que el Señor se indigne cuando somos impedimento para que los niños se acerquen a Jesús. En vez de impedimento, mejor nosotros como iglesia deberíamos ser el carril que lleve a los niños a Jesús. Jesús se indignó. Jesús se indignó. ¿Y qué sucede? Tener una cosmovisión bíblica de lo que es la niñez implica que nos quitemos el chip que muchas veces tenemos en la mente de que la iglesia no es para muchachos. Estamos acá en el culto y eso es algo que va a pasar muchas veces y seguirá pasando. Viene un niño y se revoltea. Y mira, y es la hija mía, y es la hija mía. Mira, le voy a dar las gracias a Leanna, mi niña que está ahí atrás, de 8 meses, que me hizo el ejemplo vívido de lo que yo quiero expresar. Inmediatamente el niño grita, los hermanos. Y a veces te miran de una manera que no te lo dicen, pero con su mirada te dicen, mira, o lo callo o lo saca. O lo callo o lo saca. Y la pobre madre, con su niño, por dentro lo que dice, pues yo nunca he escuchado a un muchacho gritar. Y eso es algo que nos pasa. ¿Por qué? Porque tenemos un chip de que la iglesia no es para muchachos. Pero ¿saben qué? Ese fue el chip que el Señor destrozó al momento que se indignó, porque esa era la mentalidad que tenían los discípulos. No te le pegue al maestro, porque la enseñanza del maestro no es para muchachos. Y el Señor le dice, no, al contrario, de ellos es el reino. De ellos es el reino. Saquémonos eso de la mente, de que la iglesia no es para muchachos. Ellos necesitan estar acá. Ellos también necesitan de Jesús. Y esta es la base. Cuando tenemos la cosmovisión bíblica correcta, entonces podemos como iglesia empezar a construir un centro de entrenamiento para la niñez. Necesitamos esa plataforma, conocer la Biblia y cómo la Biblia nos invita a que nosotros acerquemos los niños a Jesús. Si a Jesús le importan los niños, deberían importarte a ti. La semana pasada estuve hablando con unos jóvenes y recuerdo que llegamos a la conclusión en un pasaje de que cuando una persona ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, Él lo va a hacer evidente cuando pone su corazón donde esté el corazón de Dios. Cuando tú amas verdaderamente a Jesús, tú pones tu corazón donde esté el corazón de Jesús. Cuando tú amas verdaderamente a Cristo, a ti te importa lo que a Cristo le importa. Y si a Cristo le importan los niños, a ti debe importarte la niñez. Eso es tener una cosmovisión bíblica. Pero ¿qué también necesitamos para que esta iglesia sea un centro de entrenamiento para los niños? Necesitamos padres comprometidos. ¿Qué necesitamos? Padres comprometidos. ¿Comprometidos a qué? Comprometidos a entrenar el corazón de sus hijos. Dice la Biblia en Deuteronomio 6, del 1 al 2, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase, para que los pongan por obra en la tierra, a la cual pasaréis vosotros para tomarla. Acá Moisés está preparando una nueva generación, que es la generación que va a entrar a la tierra prometida. Y les recuerden el versículo 2, para que teman a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Y quiénes son los que tienen que preocuparse por guardar esos mandamientos? Dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Tú, tu hijo y los hijos de tus hijos.
el Evangelio, la Biblia, la doctrina bíblica, es para ti, pero no es para ti solo, es para ti y tus hijos. Necesitamos padres comprometidos a enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. Padres comprometidos a que velen por el cuidado espiritual de sus hijos. Pero ¿saben qué sucede? Sucede como este meme, que es una imagen con la intención de ser graciosa, que para mí no me parece tan gracioso. Llama a la maestra a la casa y le dice: doña, hay problema, le estoy llamando porque su hijo se porta muy mal. Y la doña responde: él también se porta mal aquí, yo no te llamo. ¿Qué sucede? Lamentablemente, así como esa doña entiende que la crianza de su hijo depende de la escuela, nosotros muchas veces pensamos que el desarrollo espiritual de mi hijo depende de la iglesia, depende del programa de niños, depende del club bíblico, depende del programa de jóvenes. Les digo algo: si los padres no están comprometidos a instruir a sus hijos, todo lo que se haga acá se va a caer. Porque es responsabilidad de los padres. Guarda los mandamientos de Dios, tú y tu hijo. Hay un libro que lo voy a citar en varias ocasiones que se llama Familia, base de una nación. Como consejo a los padres, esos autores dicen: Dios desea que cada hogar sea un centro vital de aprendizaje y que cada padre sea un maestro. Que cada padre sea un maestro. Maestro no son los que se paran aquí solamente. Maestro es todo el que tiene una familia. Maestro es todo cabeza de hogar. El conocido predicador Charles Spurgeon, él, dando un mensaje acerca de ese pasaje que citamos atrás de Marcos 10, él decía que lamentablemente muchos piensan que el que solamente le enseña a los niños no es un predicador ni es un maestro. En cambio, él dice: no, es todo lo contrario. Delante de Dios, el que le enseña a sus hijos, el que le enseña a los niños, es tan maestro como el que se para aquí delante. Y no solo eso, sino que enfatizó y dijo: aquel que se atreva a pararse en un púlpito y a predicar sin tener los niños en mente, no es digno de llamarse predicador. Él decía que aún en los sermones de los domingos, por lo menos tiene que haber una idea que los niños entiendan. ¿Por qué? Porque la iglesia también es para los niños. Si la cosmovisión bíblica es la base, entonces podemos levantar la primera columna para construir este proyecto de un centro que instruya a los niños, de un centro de entrenamiento para la niñez. Sobre esa base podemos entonces colocar padres comprometidos a guiar a sus hijos. Vuelvo y cito Familia, base de una nación, esta vez parafraseado: ya que la condición del corazón determina la conducta, corregir solo la conducta sería tratar los síntomas y no la enfermedad. Nutrir y guardar al ser interior del niño es entrenarlo para el mañana. La idea de esta mañana, de hoy, es que pensemos en cómo instruir a la iglesia del mañana. Porque todos esos niños que están ahí afuera, expuestos al pecado, esa es la iglesia del mañana. Esos niños que tú lo escuchas acá gritando, que tú lo ves correteando, si Cristo no viene en el futuro, esos niños son los que van a ocupar estos lugares. Y la calidad de la iglesia del mañana depende de la calidad de la instrucción de hoy. ¿Y cómo instruimos a la iglesia del mañana? Nutriéndolos de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo único capaz de trabajar en el corazón
lo único capaz de trabajar en el corazón. Nosotros, como padres, solemos poner los ojos en la conducta, en lo que el niño hace, y a veces nos desviamos del corazón. Mi esposa y yo, hace unos meses, fuimos a un taller de crianza, y el instructor puso un ejemplo exagerado. Y él le dijo: padres, imagínense que un día usted invita a su pastor a su casa, sus pastores van a su casa, y de repente su niño pequeñito se sube a la mesa y dice una mala palabra que usted nunca le ha escuchado en su vida. Ese niño nunca se había subido a esa mesa. Ese niño nunca había actuado así. Ese niño nunca había dicho una palabra así. Pero el día que se antojó hacerlo, estaban allí los pastores. La pregunta es, ¿qué tú harías con ese niño? Quizás de manera disimulada le pone la mirada de: cuando se vayan los pastores te aniquilo. Pensamos así, pensamos en corregir. Ahora, mi pregunta es, ¿qué usted le va a corregir a ese muchacho? ¿Usted le enseñó antes que él no debía subirse a la mesa? Nunca lo había hecho y usted nunca le había enseñado. ¿Usted le enseñó antes que esa palabra era incorrecta? Primera vez que la dice. Pero ¿por qué queremos actuar inmediatamente y arreglar la conducta? Porque nos avergüenza que nuestro hijo se comporte de qué manera, porque estamos pensando en nosotros y no en el corazón del niño. Instruir al niño es trabajar desde el corazón. Trabajar. Que así como es imprudente que el niño se comporte de cierta manera, también es incorrecto cuando el niño miente, cuando el niño es orgulloso, cuando el niño roba, cuando el niño engaña, cuando el niño desobedece. Entonces, a ese nivel de conciencia es que tenemos que trabajar como padres con nuestros niños. Pero ¿qué pasa? La Biblia dice en Salmo 127, 3, ¿qué dice? ¿Quién se lo sabe ese versículo? ¿Herencia de Jehová? Oh, ¿herencia de quién? Tuya, mía, de su abuelo, de tu suegra. ¿Herencia de quién? De Jehová, del Señor. Ese versículo enfatiza de que los padres pasan a ser como mayordomos. Mayordomos es aquel que cuida la propiedad de otro. Entonces, para usted ser un buen mayordomo, usted también tiene que saber cuándo necesita ayuda. ¿Cuál es la idea? Los ministerios de jóvenes y de niños no van a funcionar hasta que los padres se comprometan. No van a funcionar hasta que los padres se comprometan. Porque lo que hace la iglesia es darle un apoyo a las familias. Hacer cosas que quizá a usted se le dificulte en la casa, que puedan compartir con los demás. Pero al fin y al cabo, si usted no apoya en la instrucción de su hijo, poco podremos hacer como iglesia. Los padres de la iglesia tienen el compromiso de que sus hijos vean la iglesia como un lugar seguro, como un lugar donde ellos puedan estar, como un lugar donde ellos puedan aprender, como un lugar donde ellos sientan el amor de Dios. Y también los padres deben comprometerse a que sus hijos vean a Cristo como su único refugio espiritual. Según la Biblia, la iglesia sí es para muchachos. Ahora, ¿cuál es el compromiso? Padres y madres de la iglesia, 3 compromisos. En primer lugar, comprométete a traer tus hijos a los cultos de tu iglesia local. Comprométete a traer tus hijos a los cultos de tu iglesia local. ¿Saben qué pasa? En la iglesia los niños se entrenan para escuchar. Ellos están siendo entrenados para estar quietos. Hoy vivimos en una generación donde para tú poder llamar la atención de un adolescente por más de 10 minutos, tú tienes que hacer malabares. Es una generación que está completamente adicta a lo digital, a lo virtual, a los celulares, a lo tecnológico. Entonces, lo mejor, una de las cosas que podemos hacer es que nuestros hijos vengan, aunque a veces tenga que salir, aunque a veces hagan ruido, aunque tengas que constantemente retroalimentarlo, pero mientras están acá, ellos se están entrenando para que en el futuro ellos puedan escuchar.
¿Saben qué pasa? Acá la escuela bíblica hizo un pequeño cambio. Anteriormente, los niños de todas las edades, a la hora del mensaje, ¿para dónde cogían? Para allá atrás. Se pasaban todo el tiempo allá y después se iban. Entonces, ¿qué sucedía? Tú tienes un niño que va creciendo y no está acostumbrado a oír un sermón y tiene 8 años y tiene 10 años y no está acostumbrado a que nadie le hable por más de 15 minutos. Ya cuando el niño tiene 15 años, tú quieres sentarlo ahí y tú vienes y le dices al pastor, pastor, es que ese niño tiene 15 años ya, está grandecito, pero él no le escucha un sermón a nadie. Es que él nunca escuchó un sermón de nadie, no está acostumbrado. Ya él fue entrenado para prestar atención por 10 minutos y nada más. Entonces muchas veces, quizás algunos padres, cuando se hizo ese cambio, dijeron, ay Dios mío, y ahora yo tener que aguantar a ese muchacho en el culto. Sí, hay que aguantarlo. Aunque sea tedioso, pero en ese proceso usted está entrenando a su hijo. ¿A qué también debemos comprometernos los padres y las madres de la iglesia? Comprométete a involucrar a tus hijos con tu iglesia local, porque en la iglesia puedes encontrar apoyo. Puedes encontrar apoyo para tu hijo. ¿Qué sucede? Cuando cambió la escuela bíblica los sábados, lamentablemente le puedo decir que los hijos de padres de esta iglesia que vienen quizás me caben en esta mano y me sobran dedos. La iglesia ofrece el apoyo, pero muchas veces nosotros no queremos recibir apoyo. Aprovechemos los recursos que el Señor nos da a través de su iglesia local para involucrar a nuestros hijos con la iglesia. Y en último, y no menos importante, quizás más importante es, comprométanse padres a ser buenos ejemplos de creyentes. Cuando somos buenos ejemplos de creyentes, eso va a facilitar nuestro entrenamiento y nos va a ayudar. Avanzamos, que el tiempo apremia. Tercer lugar, la iglesia necesita siervos dedicados a la niñez. Siervos dedicados a la niñez. Entonces, si tenemos cosmovisión bíblica, subimos la columna de padres comprometidos, entonces, para complementar esto, subimos una columna de apoyo, que es para apoyar a los padres, y esos son los siervos que se dedican a la niñez. Ustedes, padres, que ya criaron su muchacho, ustedes que no tienen hijos, también pueden ayudar a la niñez desde su iglesia local. ¿Por qué la iglesia debe dedicarse a servir a la niñez? En primer lugar, porque la iglesia está llamada a defender al débil. Familia base de una nación define hijo como un ser creado a imagen de Dios, nuevo en la gracia, no formado en principios y débil en conocimiento, en juicio y experiencia. Pero también la palabra de Dios dice en Salmos 82, 3 al 4, defended al ¿quién? Defended al débil. Nosotros como iglesia estamos llamados a guardar y proteger a los niños, a trabajar para la niñez, porque cuando trabajamos por la niñez, estamos defendiendo al débil. También debemos servir a la niñez, porque dice la Biblia que debemos de predicarle a toda ¿qué? A toda ¿qué? Criatura. ¿Y los niños no son criaturas? Sí, los niños también necesitan el evangelio. Acá tengo una imagen. ¿Quién describe esa imagen? ¿Lo recuerdan? ¿Y cuál EBDB fue esa? ¿Cuál EBDB fue esa? Esa fue la EBDB de este año. Ahora miren, una EBDB de 12 años atrás, repleta la iglesia. Hermoso. Ahora, mire esta que le tengo aquí. ¿Y esa de cuándo fue? Yo ni soñaba convertirme a Cristo en ese tiempo. Yo ni sé de cuándo es esa foto. Lo que yo sí sé que fue hace mucho. Esta es una iglesia que se ha caracterizado por servir a la niñez. Y mi exhortación es, hermano, no se cansen. Los muchachos son difíciles,
no prestan atención, pero hermano, no se cansen. Y además de que podemos trabajar en un EBDB, hay varias cosas que podemos hacer durante el año. Déjeme por lo menos decirle estas que vamos a ver a continuación, porque si hicimos muchas cosas antes, tenemos que pensar en lo que estamos haciendo por la iglesia hoy. ¿Qué estás haciendo hoy por la iglesia de mañana? ¿Qué estás haciendo hoy por la niñez? ¿Qué podemos hacer hoy y cada día? Podemos colaborar con el ministerio de los niños en la iglesia local. Podemos fomentar la enseñanza bíblica en la comunidad, es decir, hacer escuelitas bíblicas. Podemos también ser un soporte espiritual a los padres y hijos de nuestros familiares cercanos. Hay mucho que hacer por la niñez. Y estas son las columnas: ministerio, familia y la palabra de Dios soportando todo eso. Ya en último lugar, la iglesia necesita de estrategias de alcance que impacten las familias de los niños no creyentes. Aquí no hay mucho que abundar. Aquí el mandato es sencillo. Los niños necesitan también el evangelio. Los niños también son pecadores y los niños también pueden ser salvos desde muy pequeños, de manera que necesitamos predicarle el evangelio a la niñez. Y es algo muy estratégico, porque así como en 2 de Timoteo 3:14 nos habla de que Timoteo desde la niñez supo las Sagradas Escrituras. Esto fue un colchón para el ministerio de Timoteo, pero asimismo, cuando desde la niñez nuestros niños alrededor saben de la palabra de Dios, ese es un terreno más fértil. Miren qué es lo que sucede. Muchas veces el pecado son como cajas que tú la vas acumulando. Cuando el niño está pequeño, es como que lleva una pequeña caja de sus pecados, pero a medida que va pasando el tiempo, es adolescente, ya incurre en el alcohol, incurre en que quiere tener relaciones, incurre en más y más pecado, y a medida que nos vamos haciendo adultos y estamos sin Cristo, cada día más la carga es tan pesada hasta que ya ni siquiera podemos cargar con eso. Es estratégico, es sabio, es prudente predicar el evangelio a los niños. Porque se ha predicado el evangelio a los niños, es que los templos bíblicos son lo que son hoy. Porque se le ha predicado el evangelio a los niños y desde su familia, es que las iglesias sanas existen. No esperemos demasiado tarde para evangelizar a los niños. No esperemos demasiado tarde para evangelizar a nuestros hijos. Lo bueno es que no importa lo liviana que sea esa caja o cuántas cajas lleven los niños y los adultos, tantos niños como adultos tienen redención y perdón en Cristo. Amén. Cristo cargó el pecado de todo, grande, adultos, niños. Ahora nosotros como iglesia, si queremos ser un centro que entrene a la niñez, debemos de enfocarnos en llevar a los niños a la cruz, de hacerlos conscientes de su pecado y de enseñarle el Salvador que es Cristo. Y este es el esquema final. Así luce una iglesia como un centro de entrenamiento a la niñez. La plataforma es la visión bíblica. Padres comprometidos es la columna principal. La columna de apoyo son los siervos dedicados. Y todo esto es para que podamos alcanzar niños para Cristo. La palabra de Dios como base, la familia como columna principal, el ministerio como columna de apoyo, es lo que forman una iglesia que se enfoque en la predicación del evangelio. Instruyendo a la iglesia del mañana. ¿Quieres instruir a la iglesia del mañana? Comprométete en primer lugar con Cristo. Comprométete a leer tu palabra y a transmitir esa palabra a los niños a tu alrededor. Sea tu hijo, sea tu vecino, sea tu primo. Tú ves muchos muchachos que andan correteando de arriba y para abajo en el barrio. Jálalo un día y dile, vengan, le voy a dar un chicle y predícale la palabra. Trae tus hijos a las actividades de niños y de adolescentes que se hacen los sábados acá. Pídenos apoyo, pídenos ayuda. Estamos como iglesia para servir, pero también
Todos debemos comprometernos porque esta es una carga muy pesada para llevarla un solo grupito. La niñez es una carga que debe llevarla toda la iglesia. Vamos a instruir a la iglesia del mañana. De nuestro trabajo hoy va a depender mucho cómo será la iglesia en el futuro. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias Señor por esta oportunidad que tú nos das, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a ser una iglesia comprometida en favor de la niñez, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia ejemplar, Señor. Mira que quizás, Señor, hemos como bajado la intensidad, quizás es muy retador para nosotros, Padre, pero que tu Espíritu, Señor, nos recuerde cuántos niños necesitan de ti, Señor. Que tu Espíritu, Señor, nos recuerde cuántos niños, Señor, necesitan escuchar tu palabra, necesitan a alguien que le ame, necesitan conocer el amor de Cristo. Mira, Señor, todo lo que somos padres, Señor, en esta asamblea, en esta congregación, también lo ponemos en tus manos. Danos la gracia, danos el amor, danos el compromiso, la convicción de poder criar a nuestros hijos de la manera más bíblica, Señor. De poder guiarlos según tu palabra y de poder servir a otros, Señor, a que también puedan criar a sus hijos como tú quieres, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esta congregación, a que el templo bíblico de Gregorio Luperón sea un centro de entrenamiento para la niñez y que eso sea todo para tu gloria, Padre. Así te pedimos estas cosas y te damos las gracias por este momento, Señor, que nos diste. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.